En la clase de hoy veremos los virus que causan infecciones gastrointestinales. La gastroenteritis viral es la segunda causa de enfermedad viral después de las infecciones del tracto respiratorio, como podemos observar aquí indicado en este gráfico. ¿Y cuáles son los principales virus que van a estar asociados a las gastroenteritis? Sobre todo rotavirus, adenovirus 40 y 41, ya habíamos visto los adenovirus como agentes productores de infecciones en el tracto respiratorio, pero dentro de ellos, sobre todo el serotipo 40 y 41, estaban implicados entonces en la producción de cuadros de gastroenteritis. También se encuentran los calicivirus, en realidad aquí nos vamos a referir a los norovirus. Podemos encontrar también virus asociados a gastroenteritis, como son los astrovirus, coronavirus, que no nos vamos a referir en esta clase, pero sí ya vimos en las clases anteriores, cuando nos referimos a coronavirus, que además de las patologías que generan en el tracto respiratorio, también tenían sintomatología gastrointestinal. De hecho, una de las vías de contagio era la orofecal. Y también podemos encontrar a los torovirus. Hay otro tipo de virus que también pueden estar, entonces se los puede aislar del intestino, pero que no están asociados normalmente a la producción de cuadros de gastroenteritis, como son, por ejemplo, los enterovirus, dentro de ellos polio, Coxsackie A y B, enterovirus 68 y 71. Esto como vimos en la clase anterior en el sistema nervioso central. Y también otros virus como hepatitis A y E, donde vamos a ver que la transmisión es orofecal, pero que generan otra patología como es la hepatitis. No, entonces, produciendo síntomas de gastroenteritis aguda. Y otros virus como reovirus emparentados a los rotavirus. También tenemos que tener presente en otras situaciones a otros virus, pero que actúan como una infección oportunista en el intestino. Esto es cuando la persona o el hospedador tiene alguna condición de base que los hace más susceptibles. Entonces ahí, como virus asociados a una infección oportunista en el intestino, tenemos que tener presente a los virus dentro de la familia Herpes viridae, como es citomegalovirus, herpes simplex, varicela zoster, y por otra parte también tener presente al virus HIV, de la inmunodeficiencia humana. Entonces, en este cuadro lo que podemos observar son los principales virus asociados a la producción de cuadros de gastroenteritis aguda, y vamos a ver algo sobre las características de su genoma, qué enfermedad genera, el periodo de incubación y la duración de la patología. Aquí en principio podemos ver a los virus rotavirus, que se los clasifica en distintos grupos. Los que afectan al hombre son el grupo A, B y C. Su genoma es RNA doble cadena segmentado. Y generalmente la patología la produce en los niños, donde causa diarrea. El periodo de incubación es corto, de 24 a 56 horas aproximadamente, y la duración de la gastroenteritis es aproximadamente de una semana. Los calicivirus, en los cuales vamos a encontrar, entonces vamos a referirnos a los norovirus o agentes Norwalk, tienen su genoma constituido por RNA simple cadena. Y estos infectan tanto a adultos como a niños y generan una gastroenteritis viral epidémica. El periodo de incubación también es corto, hasta mucho más corto puede ser que respecto de los rotavirus. Y la duración de la gastroenteritis es más corta, de 1 a 3 días. Los adenovirus 40 y 41, su genoma recordar que era DNA doble cadena lineal, y ellos van a presentar sobre todo el cuadro de diarrea también en niños. La incubación aquí ya es más larga. Recordemos cómo era el mecanismo, la vía de entrada y demás con respecto a todos los adenovirus en general. Entonces aquí el periodo de incubación puede ser de unos 7 a 8 días. Y la duración de la gastroenteritis o del cuadro también va a ser prolongado, puede ser de una semana un poco más. Y los astrovirus, que son RNA simple cadena positiva, la composición de su genoma, también infecta principalmente a los niños, pero también a los adultos mayores. El periodo de incubación es corto, de 1 a 4 días, y también la duración de la diarrea va a ser corta, de 1 a 4 días.
Esto es como para tener un pantallazo general, entonces, de los principales tipos de virus que están infectando o que están en el tracto gastrointestinal y van a generar las diarreas, en los cuales vamos a tener que estar atentos. Y, sobre todo, ver a qué grupo etario principalmente puede afectar alguno de estos virus, generando algún cuadro de diarrea mayor. Entonces, tengamos en cuenta que cuando pensamos en los niños que están padeciendo una gastroenteritis, sospechar de los agentes infecciosos, sobre todo, de agentes infecciosos virales, sobre todo a rotavirus y adenovirus 4041. También podría ser un astrovirus el que esté participando, pero más que nada en niños vamos a tener en cuenta a rotavirus y a los norovirus, rotavirus y a los adenovirus 4041. Entonces, dentro de estos grupos de virus que pueden producir estos cuadros diarreicos, tenemos que tener en cuenta que generalmente tienen un patrón endémico, los rotavirus del grupo A, los astrovirus, los adenovirus entéricos, grupo 40 y 41, y también incluimos a los norovirus. Y sobre todo con un patrón epidémico, nos vamos a referir a los norovirus. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Esto sobre todo es por el mecanismo de transmisión por el cual está asociado cada uno de estos virus. Bueno, todos estos tipos de agentes virales tienen la entrada, que es la orofaringe. Tienen una transmisión orofecal. Entonces, ingresan por la orofaringe y van a realizar la infección en el tracto gastrointestinal, sobre todo su blanco va a ser el intestino delgado. Van a tener replicación en los enterocitos y luego la salida. ¿Qué características generales tienen estos virus? Es que son estables en el medio ambiente, que en general necesitan una pequeña dosis infectante y que se liberan en elevada cantidad en materia fecal. Entonces se liberan grandes cantidades de esa materia fecal y se necesitan pequeñas dosis para que produzca la infección en otro contacto. En general, las fuentes de contagio son de transmisión persona a persona, a través de fomites, en el caso que sea indirecto, y también puede ser por agua o alimentos contaminados. Aquí en este esquema, entonces, podemos observar un corte o la representación de un corte del intestino delgado, donde observamos las criptas y las vellosidades intestinales con las células epiteliales, las microvellosidades y las cilias, donde en esta zona, entonces, la zona más apical, se produce sobre todo la absorción, y en esta zona, las profundas de las criptas, se encuentran células secretoras. Dependiendo del tipo de virus que esté infectando, va a tener mayor tropismo por alguna localización en particular. Por ejemplo, los rotavirus y los astrovirus infectan en la zona superior principalmente. Sin embargo, los rotavirus también pueden aumentar la secreción. Los calicivirus o norovirus, sobre todo en la parte media, producen la infección, y los adenovirus 4041 pueden producir en la zona basal y también en la zona secretora. Veamos con más detalle cada uno de los principales agentes virales productores de diarrea. Comencemos por los rotavirus. Estos virus pertenecen a la familia Reoviridae, género rotavirus, y tienen ese nombre debido a cómo se observa la estructura de esta partícula viral al microscopio electrónico, como forma de rueda. Aquí observamos un esquema de la estructura del virus y una electroforesis del material genético. Los rotavirus tienen un material genético segmentado, es RNA de doble cadena segmentado. Aquí podemos ver cada uno de los fragmentos, entonces, de RNA que componen a este tipo de virus. La estructura de la partícula es un virus desnudo, por lo tanto, esto ya nos va a dar un indicio de la estabilidad que tiene en el medio ambiente, porque entonces también se favorece la transmisión. Está compuesto, sin embargo, por 3 capas.
de proteínas. Tenemos aquí adentro el material genético rodeado de las nucleoproteínas. Luego tenemos una capa intermedia, esta celestita, que va a estar formado principalmente por la proteína BP6, y una capa externa de proteínas también formados por las proteínas BP4, aquí en amarillo, y por las proteínas BP7 indicadas en el color naranja. Entonces tiene tres capas, la capa interna, la capa media y la capa externa. Siempre recordar que son de capas de proteínas, es un virus desnudo. Cada una de estas proteínas va a tener participación o relevancia, ya sea o para el diagnóstico o para la producción de anticuerpos neutralizantes, y poder entonces conocer los distintos serotipos que existen de este tipo de virus, de rotavirus. Están formados por 11 fragmentos de ARN doble cadena, están constituidos por 6 proteínas estructurales, de las cuales las principales a las que nos vamos a referir son las proteínas que tienen mayor variedad antigénica, como son BP6, que va a identificar al tipo de rotavirus, la proteína BP4, que va a estar indicando el serotipo P, tiene también la generación de anticuerpos neutralizantes, y la proteína BP7, que nos va a estar indicando el serotipo G, es decir, que también va a estar produciendo anticuerpos neutralizantes. Tanto el serotipo P como el serotipo G, entonces nos van a estar dando un indicio de los distintos serotipos que circulan de estos virus. Aquí nuevamente entonces encontramos la estructura, ahora un poco más sencilla, de los rotavirus, donde podemos observar la capa externa con las proteínas BP7 y BP4. BP4, que eran los determinantes de los serotipos P, este P viene de que es sensible a proteasas. Cuando hablamos de la proteína BP7, nos determinan los serotipos G, y G viene de glicoproteína. Esto lo enfatizo ahora porque vamos a ver que los rotavirus a su vez están clasificados en grupos de acuerdo a la proteína estructural BP6, la que se encuentra formando la capa media, la capa intermedia. Y aquí por dentro tenemos a la capa interna formada por la proteína BP2. Entonces, de acuerdo a la proteína BP6, a la que estaba formando la capa intermedia, se van a clasificar a los rotavirus en distintos grupos, desde el grupo A hasta el grupo G. Dentro de ellos, los 3 primeros grupos, A, B y C, son los que infectan al hombre, pero también a animales. En cambio, el resto va a infectar a animales. Y dentro de los grupos A, B y C que infectan al hombre, los principales patógenos humanos son los del grupo A. Son para los cuales van a estar disponibles las técnicas diagnósticas rápidas, las más utilizadas. Entonces, cuando estudiamos infección por rotavirus en el hombre, vamos a estar diagnosticando rotavirus del grupo A. A su vez, los rotavirus del grupo A se pueden subclasificar en subgrupos 1 y 2, también determinados por variantes antigénicas de la proteína BP6, la misma proteína que estábamos utilizando para hacer la clasificación de grupos, desde la A hasta la G. Y esto lo que nos va a dar también es que se basan en la reactividad, entonces con 2 tipos de anticuerpos de subgrupos también dirigidos contra BP6. En realidad nosotros actualmente para el diagnóstico solo vamos a realizar la detección de rotavirus grupo A. No vamos a subclasificar si son de subgrupo 1 o 2, pero para todos los estudios epidemiológicos sí es relevante hacer ese tipo de estudios, no para diagnóstico. Aquí podemos observar en este cuadro entonces comparativo los distintos tipos de rotavirus de los grupos A, B y C que pueden infectar entonces al hombre y animales. El A principalmente tiene una distribución etaria, o sea que afecta principalmente a los niños menores de 5 años. En cambio, el B principalmente a adultos y el C a todos los grupos etarios.
les da algunas otras características comparativas, pero entonces, más que nada, tener presente que nos vamos a centrar en el grupo de rotavirus A. Ahora, entonces, teniendo en cuenta la técnica que vamos a utilizar para la determinación de los rotavirus, podemos hablar de serotipos o genotipos. Esto en realidad es un concepto amplio para todos los tipos virales. Recordemos entonces que el serotipo lo que va a hacer es realizar la clasificación basados en métodos que detectan antígenos a través de ELISAs y ensayos de neutralización. Entonces, de esta manera vamos a estar hablando de los distintos serotipos. O en el caso de genotipo, vamos a utilizar métodos basados en la detección de ácidos nucleicos, es decir, que vamos a analizar distintas secuencias o regiones mediante PCR o RT-PCR de acuerdo al tipo de virus. En este caso es un virus RNA, o sea que vamos a utilizar técnicas de RT-PCR. Y también podríamos utilizar técnicas o pruebas de hibridación. Entonces, con respecto a rotavirus, los serotipos y los genotipos van a estar identificados analizando las proteínas BP7 y BP4. BP6 entonces es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico, que queremos entonces es poder estar seguros que vamos a detectar a todos los tipos de rotavirus del grupo A para diagnóstico. Después, si queremos saber qué serotipos o genotipos son los que están produciendo esa infección, podemos analizar las proteínas BP7 y BP4, ya sea mediante la utilización de anticuerpos que los identifiquen, entonces vamos a estar haciendo la clasificación por serotipo, o si analizamos la secuencia que está codificando a estas proteínas, entonces vamos a estar analizando el genotipo. Se encuentran 12 genotipos G y 15 genotipos P, que son los que pueden infectar al hombre. Hay mayor variedad, pero que pueden estar infectando animales. En el caso del hombre, 12G y 15P. Aquí podemos observar en este gráfico de tortas la distinta distribución de los serotipos más habituales de los rotavirus que infectan al hombre. Podemos ver que la mayor proporción, más de la mitad, está indicada por el genotipo, vendría a ser serotipo G1 y serotipo P8. Esto es lo que están indicando, entonces, es el G-tipo y el P-tipo. El P-tipo va entre corchetes. Y se da la asociación entre los dos. Se indica el serotipo G y el serotipo P. Entonces podemos ver que de la gran variedad, porque habíamos visto que había 12 serotipos G o genotipo G y 15 serotipos o genotipos P que podían infectar al hombre. Veamos aquí entonces que son estos 4 los más prevalentes que están circulando y entonces que están infectando al hombre. Aquí podemos ver un esquema de la organización genética de los rotavirus, que es lo que está entonces codificando cada uno de los segmentos que están componiendo el genoma de este virus. Ya al ver que es un virus que tiene un material genético segmentado, que infecta al hombre pero que puede infectar a animales, ¿hay algo que tendríamos que sospechar o tener en cuenta como para tener una vigilancia? ¿Qué les parece? ¿Vimos algún otro tipo de virus que tenía estas características y entonces había que tener en cuenta algún tipo de variabilidad? Virus de influenza A, ¿se acuerdan que también tenía un genoma segmentado? En ese caso era simple cadena y también podía infectar entonces no solo al hombre, sino también a otros animales. Y ahí lo que se podía producir era la formación de reasortantes y saltos de especie. Entonces, en este tipo de virus también se está analizando si es posible la transmisión de rotavirus de animales hacia el hombre. Aquí podemos ver
en este gráfico los principales G-tipos y los principales P-tipos que infectan al humano, que infectan también al ganado bovino y a los porcinos. Y si miramos dentro de humanos y porcinos, vemos que el G-tipo 4 está presente en ambos y que el P-tipo 6 también está presente en ambos. Entonces, se realizaron muchos estudios y se sigue analizando entonces la posible transmisión del cerdo al humano o de animales al humano, es decir, que puedes tener un componente zoonótico, este tipo de virus, el rotavirus. Respecto de los distintos G-tipos entre humanos y porcinos, también se comparó con otros tipos de animales y se vio que esa semejanza era mayor en el caso de humanos y porcinos, tanto para los G-tipos como para los P-tipos, pero sobre todo para los G-tipos, que comparten entonces la infección por rotavirus con los mismos G-tipos. Esto es para que vean que actualmente se ha demostrado entonces la transmisión de rotavirus de animales a humanos, con la generación de estas reabsortantes que adquirían la posibilidad de infectar al humano. Bien, ahora con respecto al material genético, si se hacen corridas electroforéticas, como habíamos visto en uno de los primeros esquemas del material genético de este tipo de virus, podemos observar aquí los distintos fragmentos, los 11 fragmentos que componen al genoma. Y estos fragmentos pueden estar asociados a una corrida distinta de acuerdo al tipo de rotavirus con el cual estamos presentes. Entonces se los ha clasificado en electroferotipo largo. Veamos que aquí los 11 fragmentos corren hasta esta altura, en cambio miren el de la columna 3. Los 11 fragmentos corren y terminan antes. Este sería el electroferotipo corto. Y se vio que está asociado a los distintos subgrupos que eran clasificados también por la proteína BP6. Entonces, el electroferotipo largo corresponde al subgrupo 2 y el electroferotipo corto se corresponde al subgrupo 1. Todas estas técnicas se utilizaban mucho antiguamente a la hora de poder realizar el diagnóstico y poder conocer la epidemiología de los rotavirus. Actualmente todas estas técnicas han quedado solo circunscriptas para el estudio epidemiológico. Entonces, ¿qué características clínicas y epidemiológicas son las que corresponden a la infección por rotavirus? Habíamos dicho que afectaba principalmente a los niños menores de 5 años y dentro de ellos sobre todo a los lactantes, a los menores de 2 años. Tiene, en general está asociado a una infección sintomática entre los 6 meses a los 3 años de vida. Los primeros meses en general tienen protección por los anticuerpos provistos por la madre. La estacionalidad, sobre todo, tiene una incidencia invernal cuando estamos hablando de climas templados y sin estacionalidad en climas tropicales. Habíamos visto que el periodo de incubación es cortito, de unos 14 a 56 horas. Y si habíamos visto que el periodo de incubación es corto y el cuadro de diarrea en general puede circunscribirse en una semana, ¿qué les parece cómo va a poder ser el diagnóstico? ¿Vamos a utilizar técnicas directas o serológicas como para determinar la producción de anticuerpos contra rotavirus? Directas, exactamente, porque no va el tiempo en el cual vamos a estar actuando es al principio, no vamos a tener una respuesta entonces inmunológica detectable para poder realizar el diagnóstico oportuno. Vamos a tener que detectar al agente viral. Los síntomas que va a producir son vómitos de inicio rápido, sobre todo esto en los niños, diarrea severa, fiebre moderada, y las heces pueden llegar a tener sangre oculta y leucocitos, pero no van a tener sangre en forma de melena.
En general, las heces sanguinolentas están asociadas a infecciones bacterianas. La severidad de la enfermedad, entonces, sobre todo a los niños menores de 2 años, donde el cuadro de diarrea que se produce es muy profunda y genera una deshidratación y una descompensación que muchas veces puede llegar a ser fatal si no se establecen la rehidratación en forma oportuna. Aquí en este esquema podemos ver una vez que entra el rotavirus a través de la orofaringe, va a establecer la infección en el intestino delgado, pero antes ya genera entonces a nivel del estómago una inflamación, y esto está asociado también a los vómitos. Una vez que se produce la infección en el tracto gastrointestinal, vamos a ver ahora más adelante cómo es el mecanismo por el cual está generando esa diarrea, y luego son eliminados los virus por materia fecal. ¿Cómo se transmite? Entonces habíamos visto sobre todo la vía de transmisión es fecal-oral, persona a persona o el contacto con fomites. Aquí vemos distintos ejemplos de qué materiales pueden estar contaminados, y entonces siempre la forma de ingreso es la vía oral. También se ha estudiado y sigue en fase de estudio si se puede producir por transmisión por aerosoles, porque muchas de estas infecciones se generan en ambientes cerrados, como por ejemplo en guarderías, pero sigue todavía con debate. Está en estudio la transmisión a través de aerosoles, por ejemplo los aerosoles que se generan cuando se produce el vómito. También pueden transmitirse a través de alimentos y agua y contaminación ambiental. ¿Y qué particularidades teníamos que tener presentes? Que se eliminan entonces grandes cantidades de partículas virales en heces, de 100 a 1000 partículas virales por mililitros. Esto es mucha carga del virus, entonces, en la materia fecal. Y que se necesitan solo de 10 a 100 partículas virales para producir entonces una infección en otro contacto. Hay que tener presente entonces todas las normas y medidas de seguridad como para poder trabajar, por ejemplo, con la gastronomía, los alimentos, tener cuidado a la hora de que estén bien lavados con agua potable, la comida bien cocida, todas estas normas entonces y medidas sanitarias. Pero también tener presente que este tipo de virus son muy estables en el ambiente, como habíamos visto al principio, y que también muchas de las medidas sanitarias que pueden eliminar a la mayoría de las bacterias no logran, bacterias y parásitos, no logran neutralizar o en sí inactivar a los rotavirus. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad generan los rotavirus? Generan inmunidad homotípica, es decir, respecto del mismo serotipo de rotavirus, sobre todo el tipo de inmunoglobulina A, y heterotípica, no IgA ni IgM, heterotípica del tipo IgG, es decir, contra distintos serotipos de rotavirus. El tratamiento, no hay un tratamiento específico para el virus en sí, para el rotavirus, sino que el tratamiento es la rehidratación. Y hoy en día contamos con 2 vacunas en el mercado, con lo cual se puede favorecer la prevención de este tipo de infecciones. Aquí en este esquema entonces podemos ver todas las medidas que se pueden tomar para tratar de prevenir la infección por rotavirus. Las buenas medidas de higiene, en el caso de los niños, la lactancia, la calidad del agua, puede ser la suplementación con vitamina A. Recordemos que la vitamina A es una vitamina muy importante a la hora de la maduración del sistema inmunológico. También la rehidratación oportuna y la vacunación. Entonces son varios puntos que pueden ayudar a la prevención. Pero ahora vamos a ver que las vacunas no eliminan la posibilidad de infección de todos los serotipos ni de rotavirus, porque la gran circulación de rotavirus, o sea, existe circulación de rotavirus que están circunscriptos a ciertos serotipos del tipo G tipos y P tipos, pero la variabilidad que existe es mucho mayor. ¿Y cómo es la patogénesis de la infección por rotavirus? Los rotavirus replican en el tracto gastrointestinal en enterocitos maduros
y los cambios histopatológicos se limitan exclusivamente al intestino delgado, pudiéndose observar acortamiento de las vellosidades intestinales, infiltrado de células mononucleadas en la lámina propia y elongación de las criptas. Los enterocitos infectados se desprenden de la porción apical de las vellosidades y se observan vacuolas en su citoplasma. Funcionalmente hay mala absorción de azúcares, motilidad gástrica anormal y niveles disminuidos de disacaridasas. Sin embargo, el mecanismo de inducción de la diarrea pareciera ser múltiple, ya que la mala absorción como consecuencia del daño y lisis de la célula epitelial y el acortamiento del vello intestinal no justifican cómo es la diarrea que se produce en estadios muy tempranos de la infección, inclusive antes de que las alteraciones morfológicas sean manifiestas. Esto en su comienzo llamó la atención porque no daba el tiempo como para que se produzca una gran replicación viral para que ese sea el mecanismo de destrucción de enterocitos y por lo tanto la producción de diarrea, porque los enterocitos ya no estaban pudiendo absorber. Cuando se realizaron este tipo de estudios, qué es lo que podía estar ocurriendo, se vio que los rotavirus tienen una proteína, la glicoproteína NSP4, que tiene la particularidad de poder actuar como una enterotoxina. Es decir, tiene un mecanismo de acción el rotavirus que por la propia infección de la célula del enterocito va a estar generando la diarrea, pero también por la acción de una proteína, es decir, que en otros enterocitos no se necesita que el virus ingrese e infecte para que altere a ese enterocito, sino que ya una proteína extracelular es la que va a estar generando las deficiencias en ese enterocito. Aquí en este esquema lo que podemos ver entonces son dos enterocitos en los cuales en el primero se dibuja cómo el virus puede infectar, entonces se generan las proteínas NSP4 intracelular y esta proteína viral entonces en el retículo endoplásmico produce la liberación de calcio. Y todo esto lleva a distintas alteraciones en cuanto al enterocito, a la absorción, a la unión con las células vecinas, y a su vez, esta misma proteína, la NSP4, puede ser clivada y entonces la NSP4 extracelular que se está formando es la que puede actuar como enterotoxina actuando en los enterocitos vecinos. Ya esta proteína NSP4 extracelular entonces actúa a nivel de receptores en el otro enterocito y de esta manera va a activar distintas cascadas, vías de señalización, en este caso puede ser a través de la PLC, generando inositol trifosfato y de esta manera actuando sobre el retículo endoplásmico y liberando el calcio también al interior de la célula. Es decir, que la proteína NSP4 puede producir la liberación de calcio intracelular en los enterocitos a través de dos mecanismos. Uno es cuando produce el virus la infección en la célula y entonces esa NSP4 intracelular actúa directamente a nivel del retículo endoplásmico vía independiente de la PLC. Y la otra es a través de la producción de la proteína extracelular NSP4, donde no necesita entonces infectar el virus al otro enterocito, sino que esta proteína, actuando como una enterotoxina, activa cascadas de señalización, entre ellas PLC, generando de esta manera también el aumento intracelular de calcio. Este aumento intracelular de calcio puede conllevar entonces también a la activación de liberación de cloruros hacia el líquido, hacia la luz extra, sí, hacia el lumen gastrointestinal y provocando o produciendo entonces la diarrea. Este tipo de liberación de calcio es a través de un tipo de canal que es independiente del CFTR, de este tipo de canal que es el principal que actúa en el intercambio con cloro, en la secreción de cloro. Estos canales independientes
Sobre todo se presentan en los niños menores de 2 años, que es donde vemos que se producen las diarreas entonces más profundas. Todos estos mecanismos, aquí lo podemos ver ahora en un esquema más general, donde aquí tenemos indicado al virus que está infectando al enterocito, generando entonces este aumento de calcio intracelular, también produciendo la proteína NSP4 extracelular que puede actuar sobre el mismo enterocito y enterocitos vecinos. Y lo que se está generando de esta manera, con estos aumentos de calcio intracelular, es el aumento de citoquinas, de aminas, que pueden actuar sobre el sistema nervioso entérico, o también la misma liberación de la proteína NSP4 extracelular. Puede estar activando el sistema nervioso entérico y con esto aumentando el peristaltismo. Por un lado, los enterocitos dejan de ser funcionales, ya no están absorbiendo, secretan cloruros, se pierden estas uniones, entonces entre los enterocitos hay pérdida de agua hacia el lumen. También son afectadas las disacaridasas, se produce una diarrea del tipo osmótica. Esta menor función de las disacaridasas también genera que las bacterias puedan consumir ahora estos glúcidos, generando también diarreas más explosivas. Se las conoce de esa manera. Todo este tipo de mecanismo genera una diarrea acuosa, rápida, explosiva y que puede llevar a una profunda deshidratación en los lactantes. También se ha visto que cuando se genera la infección por este tipo de virus, hay una fase de viremia. Todavía no se ha establecido la importancia de esa viremia y se ha aislado el virus de distintos órganos. Es decir, que hay también en un pasaje de este tipo de virus hacia otros órganos, luego de la etapa de viremia y también por distribución a través de la linfa. Pero todavía no se conoce cuál es la relevancia de este tipo de infección, de diseminación, porque se lo ha asociado en casos de gravedad en algunos niños con alguna otra sintomatología, pero no es lo que se produce normalmente. Esto obviamente sigue en fase de estudio. Aquí hay un ejemplo de un estudio que se llevó en Argentina donde se determinó la antigenemia, es decir, la cantidad de antígeno presente de rotavirus en sangre, y estaba asociado con la viremia, es decir, con la carga del virus. Pero recordar que entonces el cuadro etiológico que está asociado con la infección de rotavirus es la gastroenteritis, a pesar de ya conocer que puede haber pasaje a viremia y hacia otros órganos, pero que todavía no se saben qué consecuencias tiene para la población en general. Bueno, una de las principales metas es tratar de disminuir la gravedad de rotavirus, disminuir la infección por rotavirus y sobre todo la gravedad. ¿Por qué? Porque produce mortalidad en los niños lactantes. Ese es el grupo donde más foco se va a realizar. Entonces se va a tratar de hacer toda la prevención en ese grupo etario. Lo que se ha demostrado o se ha determinado desde hace ya muchos años, varias décadas atrás, es la incidencia de los distintos agentes etiológicos productores de gastroenteritis viral, ya sea de origen bacteriano, parasitarios o también virales. Y lo que se ha visto es que en países desarrollados, aquí podemos ver la distinta composición por agentes etiológicos. Sobre todo veamos que están implicados los rotavirus y también otro agente viral como son los adenovirus. Y veamos acá la proporción que está dada por una etiología bacteriana. En cambio, ¿qué ocurre en países en vías de desarrollo? La proporción generada por rotavirus es similar, la de adenovirus también. ¿Y qué pasa con las de etiología bacteriana? Es mucho mayor, sobre todo por Escherichia coli. Esto lo que nos está indicando es que todas las medidas de saneamiento, de sanidad que se puedan realizar van a tener un buen impacto, entonces en disminuir las diarreas agudas producidas por el origen bacteriano.
Pero ¿qué es lo que nos está infiriendo o mostrando con respecto a los de la etiología viral, sobre todo de rotavirus? Que si bien tiene una incidencia positiva, todas las medidas de sanidad que se puedan utilizar, eso solo no alcanza para tener un gran impacto. Por eso es que se ha realizado mucho estudio hasta lograr tener las vacunas para tratar de disminuir o de prevenir la infección por los principales tipos de rotavirus que pueden infectar al hombre. Con respecto entonces al diagnóstico, ¿cuál es la muestra que vamos a utilizar? Bueno, la puerta de salida es la materia fecal, entonces esa va a ser nuestra muestra para poder obtener el diagnóstico. Recordemos que hay una carga viral elevada en materia fecal. ¿Cuáles van a ser los distintos tipos de ensayos que podemos utilizar? Vimos recién que tenía que ser un diagnóstico directo. La serología en estos casos no es relevante por el periodo corto que tiene de incubación y por el tiempo de la patología. Entonces, para poder actuar en tiempo y forma, vamos a obtener la materia fecal y los métodos pueden ser directos para detectar entonces el antígeno o también se puede detectar el material genético. Vemos aquí que se podía hacer microscopía electrónica o tratar de hacer un aislamiento del virus. Obviamente estas técnicas no son las que se utilizan para el diagnóstico actual, son técnicas que se usan para estudios de epidemiología u otro tipo de análisis. Entonces los métodos que vamos a utilizar son métodos directos rápidos. Existían también la utilización de métodos por ELISA, pero lo que más se utiliza actualmente es la inmunocromatografía. Actualmente existen ensayos que tienen una muy buena sensibilidad y especificidad. También se podía hacer el estudio del material genético, la corrida esa electroforética como habíamos observado, pero eso ya no se hace para diagnóstico. Y también se podría analizar una región conservada para todos los tipos de rotavirus, que entonces esa región conservada va a ser la región que codifica a la proteína BP6. También puede ser otra región como la 3' de la NSP3, para poder realizar un diagnóstico mediante biología molecular, es decir, mediante RT-PCR, pero tampoco es lo que se utiliza habitualmente. Entonces, para el diagnóstico de laboratorio, lo más habitual es realizar alguna técnica rápida, un método directo rápido, como es la inmunocromatografía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la materia fecal que se va a pedir tiene que ser la recolección de materia fecal de las deposiciones y poder recogerlas en un frasco limpio y que no tenga medio de transporte. En un frasco de seco y de boca ancha y sin medio de transporte. De esa manera se va a recoger la muestra, se va a pedir que se lleve al laboratorio lo antes posible, si es que no se toma la muestra en el laboratorio, y una vez que está en el laboratorio lo podemos conservar en la heladera por un tiempo de aproximadamente 2 a 3 días, y si no, a menos 20 a menos 80 grados. Obviamente el diagnóstico se hace lo antes posible. Este tipo también de conservación de muestras es si luego van a ser utilizadas para algún otro tipo de estudio epidemiológico. Aquí tenemos un ejemplo de un test rápido, entonces del tipo de inmunocromatografía, que se utiliza para la detección tanto de rotavirus como de adenovirus, el otro tipo principal de virus que puede producir diarrea en niños. En general lo que se trata de hacer en ese primer abordaje es el estudio tanto de rotavirus como de adenovirus. Aquí les quise poner un ejemplo de la comparación de dos sistemas de test rápidos para la detección de rotavirus respecto de la técnica de referencia, la RT-PCR, donde obtuvieron entonces los distintos porcentajes de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo para cada uno de estos dos tipos de test rápido. Esto es sobre todo para que puedan observar, miren aquí el cambio, la gran diferencia que hay entre estos dos test respecto a la especificidad. Uno tiene una especificidad razonable y el otro es muy baja, de un 24%. Entonces, hoy en día,
el diagnóstico se realiza mediante test rápidos, pero bueno, tengamos en cuenta el tipo de test que estamos utilizando. Siempre tenemos que tener presente, entonces, qué sensibilidad, especificidad y demás tiene el test que estamos utilizando para tener una buena interpretación de los resultados. Con respecto a otros de los métodos diagnósticos que se usaban antiguamente, pero que hoy en día entonces solo queda para los estudios epidemiológicos, era la electroforesis. Estos estudios de la corrida de los segmentos del RNA del virus. Aquí teníamos los rotavirus del grupo A, B, C, D, E, F, G, y vamos a ver que corren todos de una forma distinta. Por eso es que se los utilizaba como una medida para poder inferir qué tipo de rotavirus era el que estaba involucrado o estaba presente. Nosotros aquí recordemos, entonces dentro del grupo A teníamos a los del electroferotipo largo o corto. Y con respecto a las vacunas de rotavirus, existen actualmente en el mercado dos. Una fue aprobada en el año 2006, es una vacuna que está formada por reasortantes entre un rotavirus bovino y 4 tipos de rotavirus humanos. Y de esta forma se generaron 5 cepas que van a producir anticuerpos neutralizantes sobre estos G-tipos y P-tipos. Por ejemplo, G1P5, la P8G6, G2P5, G3P5 y G4P5. Es decir, ¿esta vacuna cubre para todos los tipos de rotavirus? No. Cubre para estos 5, pero que son los principales productores de las diarreas en los humanos. También existe otra vacuna, que es la monovalente, que está formada por una cepa que es la del serotipo G1, P1A, P8. La particularidad que tiene esta cepa es que a pesar de ser una, tiene epitopes que va a compartir entonces con otros tipos, con otros G-tipos como G1, G3 y G4 de los rotavirus humanos. Y entonces también va a producir anticuerpos neutralizantes contra estos G, estos grupos G, contra estos G-tipos. Entonces, en realidad, a pesar de ser una vacuna monovalente, también está protegiendo contra los serotipos que protegía la otra vacuna, que era pentavalente. Esta fue aprobada en el año 2008 y actualmente se pueden utilizar en nuestro calendario de vacunación. Aquí en Argentina está incluida en el calendario de vacunación, ahora vamos a ver la vacuna para rotavirus. Entonces, una de ellas era la Rotatec, la primera que vimos, que necesitaba 3 dosis para producir un título de anticuerpos sostenido. Y la Rotarix, que necesita 2 dosis. La Rotarix es la que se utiliza actualmente en nuestro calendario de vacunación. Ambas al principio se había asociado que podían producir intususcepción, es decir, la invaginación del intestino delgado. Con estudios se vio que esa frecuencia era muy bajita y que el efecto o el beneficio de incorporar la vacuna es mucho mayor que con respecto a esta contraindicación, porque se vio que esta contraindicación, sobre todo, se puede llegar a establecer en pacientes que tienen alguna malformación gastrointestinal o alguna otra característica como para que se pueda producir. Aquí vemos entonces en nuestro calendario de vacunación que se otorgan 2 dosis de la vacuna, uno a los 2 meses y el refuerzo a los 4 meses. Vemos que es en edades tempranas porque es sobre todo el grupo en el cual queremos proteger. Y entonces con respecto a los rotavirus, habíamos dicho que todas las medidas de sanidad que se puedan tener en cuenta, como una buena higiene de las manos, tener los alimentos bien limpios, agua potable y demás, obviamente va a tener una buena incidencia en la prevención, pero no alcanza. Se vio que en los países desarrollados donde estas condiciones están dadas, están garantizadas,
también tenía una alta incidencia la transmisión entonces de este tipo de infección por rotavirus. Por lo tanto, lo que se recomendó era la introducción de la vacuna en los calendarios al principio a edades tempranas, como vimos en nuestro calendario, a los 2 meses y el refuerzo a los 4 meses de edad. Y antes de pasar al siguiente tipo de virus, recordar, para diagnóstico el principal antígeno, entonces que vamos a detectar nosotros, porque es el que nos va a estar diciendo es rotavirus del grupo A, va a ser la proteína BP6. En el caso de querer saber el tipo, el serotipo de rotavirus, vamos a tener que analizar los P-tipos y los G-tipos, es decir, los antígenos BP4 para los P-tipos y los antígenos BP7 para los G-tipos. Pero eso ya no es para el diagnóstico. Eso es para un seguimiento epidemiológico, para tener en cuenta, por ejemplo, si la introducción de la vacuna ha generado un desplazamiento, por ejemplo, de los serotipos circulantes y ahora aparecen otros, saber si la vacuna sigue siendo efectiva o no. Entonces, en tratar de prevenir a los principales rotavirus que están involucrados. Bueno, ahora pasemos muy brevemente a los adenovirus entéricos, porque ya vimos a esta familia, la Adenoviridae. Está formada por más de 54 serotipos, 6 subgéneros de la A a la F, pero aquí nos vamos a referir a los serotipos 40 y 41 porque son los que están relacionados a la producción de diarreas agudas. Recordemos también que este tipo de virus era desnudo y que su genoma es ADN lineal doble cadena. Producen entonces un cuadro clínico que es parecido a la producción de las diarreas producidas por los rotavirus. Este tipo de virus igual no tiene la enterotoxina como sí lo tiene el rotavirus. Los adenovirus tienen un periodo de incubación de unos 3 a 10 días, es mucho más amplio que en el caso entonces de los rotavirus. Está asociado a casos de gastroenteritis endémica y sobre todo los tenemos que tener presente en los niños pequeños y neonatos. El cuadro entonces clínico puede ser de leve a severo, pueden presentar fiebre, vómitos, la diarrea acuosa y la deshidratación. La duración del cuadro clínico es más larga que la mayoría de las diarreas producidas por otros agentes virales. Eso es aproximadamente desde una semana a 2 semanas. La mayoría de las personas ya tienen anticuerpos después de los 3 años, es decir, que el principal grupo entonces al que va a afectar va a ser a los niños. Y el diagnóstico lo vamos a realizar mediante métodos rápidos. Por ejemplo, entonces, metodología del tipo de ELISA o también de las inmunocromatografías. Como vimos recién, esos ensayos de inmunocromatografía que detectaban tanto a rotavirus como a adenovirus. La muestra también va a ser la materia fecal. Ahora pasemos entonces a otro tipo de agente viral como son los norovirus. En realidad a estos virus al principio se los clasificaba como calicivirus. Se vio que este nuevo género norovirus está dentro de la familia Caliciviridae. Y se los aisló por primera vez en una localidad que se llamaba Norwalk, y de ahí obtuvieron ese nombre y luego se fueron estudiando y entonces analizando otros virus relacionados denominados virus similares a Norwalk. Y están todos dentro del género entonces norovirus. Aquí podemos ver una microfotografía electrónica. Son virus desnudos también, de RNA simple cadena polaridad positiva. Aquí vemos un esquema de la estructura del virus donde encontramos la proteína BP1 que está formando la cápside y este esquema está ampliando la estructura de la proteína BP1 donde muestra distintos dominios. Y el dominio P2 de la misma proteína, es decir, de la proteína BP1, es la que tiene la mayor divergencia antigénica para poder, entonces, unirse a los receptores en las células que está infectando.
Aquí tenemos la estructura del material genético. Este es un virus RNA, simple cadena, polaridad positiva. Vean aquí que también está unida una proteína BPG. Recuerdan como en el caso de los enterovirus. Y las distintas regiones que van a estar codificando, entonces, distintas proteínas del virus. En esta región de transición entre ORF1 y ORF2 es la región que va a estar más conservada. Siempre que hablamos de región conservada, es una región que vamos a poder usar para el diagnóstico mediante técnicas de biología molecular. Aquí podemos observar en este esquema la gran diversidad que existe de genotipos de norovirus. Hay distintos genogrupos y genotipos. La variabilidad que tiene entonces este tipo de virus, los norovirus, es muy grande. Aquí podemos ver, marcados en cada uno de estos círculos, los distintos genogrupos y dentro de ellos distintos genotipos. Esto se realiza, la tipificación entonces genética, mediante mezcla de primers para la técnica de RT-PCR. ¿Qué es lo que se va a reconocer? Las distintas regiones entonces del virus, en este caso las regiones del genoma que van a codificar para las proteínas de la cápside viral. En ese caso van a estar determinando los distintos genogrupos. Y luego se puede clasificar los distintos genotipos por secuenciación. Esto más que nada es para ver que los principales norovirus que afectan al humano son los del grupo G2.4. Estos son los que afectan principalmente al humano. Están relacionados este tipo de virus, los norovirus, como principal causa a nivel mundial de brotes de gastroenteritis aguda. Y son uno de los virus con mayor resistencia ambiental. Entonces, esto tengámoslo presentes para las vías de transmisión. Sobre todo este tipo de virus, entonces tenemos que tener presente que va a afectar a todas las edades y que más que nada se van a generar estos brotes y va a tener un patrón entonces de aparición más que nada epidémica. Esto es porque además de la transmisión orofecal persona a persona, también es muy frecuente la transmisión a través de alimentos contaminados y agua, sobre todo en ambientes cerrados, como pueden ser un crucero o zonas de residencias de adultos mayores, o por ejemplo, hubo un brote en la zona de Bariloche que afectó a varios de los grupos estudiantiles que estaban vacacionando, que tenían su viaje de fin de curso. Sobre todo entonces a este tipo así de transmisión en grupos. Por eso está relacionado a estos brotes o transmisión epidémica, aunque también lo puede hacer en forma endémica. La estacionalidad es todo el año y tiende a concentrarse entonces en los meses fríos. Frecuentemente, como les comenté recién, ocurre en ambientes semicerrados. El periodo de incubación es cortito, de 10 a 50 horas aproximadamente, o sea, es de horas. Los síntomas también pueden estar asociados a vómitos de inicio rápido, pero nuevamente en los niños. Diarrea, sobre todo la diarrea en los adultos, y las heces que no tienen sangre ni leucocitos. Y veamos aquí, 1/3 de las personas que se infectan con los norovirus son asintomáticos. La severidad nuevamente va a estar en los extremos de vida, en los menores de 5 años y en los mayores de 65. La duración de la enfermedad en este cuadro, en este caso la diarrea es más cortita, puede ser de 1, 2 a 3 días. La excreción del virus es muy alta, también la carga del virus en materia fecal, y se da de 1 a 3 días después de producida la infección. Y puede preceder a la enfermedad. Esto también es importante tenerlo en cuenta en esa gran transmisión que se genera, ese gran contagio. Los modos de transmisión: fecal-oral, la generación de aerosoles, sobre todo en los vómitos, el contacto entonces con fomites contaminadas, alimentos y agua, sobre todo aquí tener en cuenta los moluscos bivalvos o aquellos tipos de animales, de especies que filtran
entonces pueden retener gran cantidad del virus. La inmunidad que genera es homóloga y de corto término. Hay una alta variabilidad dentro de este grupo, entonces, de virus, de los norovirus. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para la generación de vacunas. Actualmente no tenemos una vacuna para este tipo de patología, sí están en fases de investigación. El tratamiento nuevamente es la rehidratación, no hay un tratamiento específico, así que es importante entonces actuar enseguida con respecto a la rehidratación cuando es necesario. ¿Qué características también van a estar facilitando la diseminación de este tipo de virus? La baja dosis infecciosa, veamos que es entre unas 18 a 1000 partículas virales. Es muy poquita la cantidad de virus que se necesita entonces para poder infectar. La tasa de ataque secundaria es aproximadamente de un 30 entre los contactos estrechos. La excreción del virus, que se inicia antes de los síntomas y que dura bastante tiempo después de la enfermedad, hasta 56 días se vio en algunos casos, pero no es lo más frecuente. La gran diversidad y la ausencia de protección cruzada completa, eso también determinan las infecciones a repetición, y que se generan nuevas cepas en forma continua por recombinación y mutaciones puntuales. Es un virus RNA, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Y también, con respecto a las características que facilitan la diseminación, veamos que son muy resistentes. Pueden soportar temperaturas de congelación o permanecer viables, siendo infecciosos todavía, 30 minutos a 60 grados centígrados, o resisten 3 horas un pH ácido, como es el pH de 2,7, o se necesitan mayores concentraciones de hipoclorito de sodio de lo habitual para otro tipo de agentes virales. Son virus bastante resistentes, por eso también tienen una alta transmisión. Y una característica con respecto a la patogénesis de la infección por los norovirus es que este tipo de virus, para poder ingresar a las células que va a estar infectando, también reconoce antígenos de superficie del sistema ABO, tema de antígenos de los glóbulos rojos. Recordemos que este sistema de antígenos ABO también está presente en mucosas, y puede estar liberado en aquellos pacientes que son del tipo secretor. Lo podemos encontrar entonces también, no solo en las mucosas, sino en líquidos como puede ser en la leche materna. ¿Qué es lo que está produciendo la infección por los norovirus? A nivel entonces del intestino, también ensanchamiento y acortamiento de las vellosidades intestinales, hay hiperplasia de las células de la cripta, vacuolización citoplasmática, es decir, todas alteraciones entonces en las células del intestino delgado, infiltración de células mononucleares y polimorfonucleares en la lámina propia de la mucosa, pero que la mucosa está intacta. Esto es importante, ¿por qué? Porque por eso no vemos sangre, por ejemplo, en la materia fecal. Y que no se observan cambios histológicos en la mucosa del fondo gástrico o en el colon. Entonces, el principal sitio donde actúan es el intestino delgado. Y con respecto a esta particularidad, entonces, que se unen a los sistemas ABO de los grupos de histos sanguíneos, y va a depender de ello la susceptibilidad entonces del hospedador. Es decir, que la susceptibilidad del hospedador va a estar influenciada genéticamente. ¿Por qué? Porque estos norovirus van a reconocer a los antígenos del grupo histosanguíneo, de manera que va a ser específica de cada linaje, de cada tipo de norovirus. Entonces, ese tipo de reconocimiento. Cuando, hubo distintos estudios que fueron asociando que, por ejemplo, mutaciones en personas que tienen mutaciones en una de las enzimas que participan en el estatus secretor del hospedador, los pueden hacer resistentes a algún tipo de norovirus en particular. Es decir, que esos norovirus necesitaban unirse a estos antígenos a estos antígenos del sistema ABO
que son secretados, que tienen que estar presentes en la mucosa. En estos pacientes, en estas personas, si no, por alguna mutación no estaban generando entonces el estatus secretor, se hacían resistentes a ese tipo de norovirus en particular. Pero recordemos que hay una gran variabilidad entonces dentro de los norovirus. Tal vez algunos no pueden infectar, pero otros sí. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de laboratorio? Entonces también la muestra va a ser la materia fecal, tomada nuevamente de la misma manera, recogida en un frasco de boca ancha, seco, sin vehículo de transporte. Cuando no se puede tomar la materia fecal, también se puede llegar a tomar el hisopado rectal. Más que nada, estas dos son las muestras más utilizadas. En nuestro país no tenemos de rutina el diagnóstico de los norovirus, porque el diagnóstico se realiza principalmente por técnicas de RT-PCR, ya que hay tanta variabilidad, los inmunoensayos que existen hasta el día de hoy tienen una sensibilidad que puede ser baja y también su especificidad baja. Esto igualmente ha ido mejorando, este tipo de ensayos, pero todavía en nuestro país no se realiza de rutina, entonces la detección de norovirus. ¿Sí? Cuando se sospecha de un brote, se puede analizar mediante técnicas de biología molecular, como RT-PCR, y entonces aquí lo que vamos a utilizar son primers dirigidos a las regiones consenso de los norovirus, que podría ser esta región, la unión entre ORF1 y ORF2. Y por último tenemos a los astrovirus, que también son virus pequeños, que tienen ese nombre por cómo se observan como formas de astros, de estrellas, en las fotografías de microscopía electrónica. Son virus RNA y son pequeños. Miren, tienen un tamaño aproximadamente de 28 nanómetros de diámetro, son chiquitos. Están asociados también a gastroenteritis endémica y generalmente producen estos cuadros en niños o se acuerdan en los adultos mayores, en ambos extremos de la vida, pero sobre todo entonces tenerlos presentes también en niños pequeños y neonatos. Tiene la producción de una enfermedad similar a la producida por rotavirus y adenovirus. Y también las personas tienen anticuerpos generalmente contra ellos luego de los 3 años, es decir, que es donde afectan principalmente produciendo las diarreas al principio, los primeros meses de vida hasta los 3 años de vida. El diagnóstico se puede realizar por microscopía electrónica, pero que no se hace de rutina, o como estamos viendo para todo el resto de los virus, y sino también lo que se puede realizar es RT-PCR. No se realiza un diagnóstico de rutina para este tipo de agente viral. Cuando se lo quiere entonces analizar, vamos a recurrir a las técnicas de biología molecular, RT-PCR. De ahora, hasta aquí entonces, de todos los agentes virales que están involucrados en la generación de gastroenteritis agudas, vamos a realizar las técnicas de diagnóstico para rotavirus y adenovirus. Los otros se dejan en casos necesarios, por ejemplo, de un brote epidémico para norovirus, o si se quiere también determinar por epidemiología o alguna otra característica, podemos buscar a los astrovirus, pero no es que se realicen de rutina. Ahora, haciendo un resumen. Cuando estamos frente a un cuadro de gastroenteritis y sospechamos un agente viral, ¿cuál va a ser la muestra? La muestra ideal son las heces frescas. Se pueden refrigerar o mantener congeladas, pero lo ideal va a ser las heces frescas. Va a tener que ser recogido entonces en un frasco de boca ancha, limpio y sin medio de transporte. Cuando es un bebé, es un lactante que está utilizando pañales, tener siempre presente, entonces recomendarle a la madre que dé vuelta el pañal para que la materia fecal no sea absorbida y no tenga contaminantes con el material del pañal a la hora de tomar una proporción de esas y recogerla hacia el frasco. En otros casos se recomienda que acudan al laboratorio y allí se toma la muestra. Y también es importante, cuando se toma la muestra en la casa y luego es remitida al laboratorio, indicarles que es necesario que lo lleven cuanto antes al laboratorio. Aquí lo que también les dice es que las muestras en un medio de preservación, como
Cary Blade, no son aceptables para esta prueba. Aquí se estaban refiriendo a una prueba de un ensayo directo de inmunocromatografía. Este tipo de preservante se utiliza para cuando se quiere hacer estudios de bacterias en materia fecal. Hoy en día, dependiendo del tipo de ensayo, algunos ensayos aceptan ese tipo de preservante, pero lo habitual entonces para la obtención de materia fecal para estudio de agentes virales es sin medio de transporte. Y la materia fecal, tomarla lo antes posible. Y remitirla también lo antes posible al laboratorio. ¿Y qué les parece? ¿Qué puede pasar si queda a temperatura ambiente mucho tiempo, la muestra antes de llevarla al laboratorio? ¿Qué consecuencias podría tener para el diagnóstico? Hay mayor proliferación de bacterias, por ejemplo, y eso puede degradar los antígenos que queremos detectar del virus. ¿Cuál era el antígeno, por ejemplo, de rotavirus? El antígeno, entonces, para detectar rotavirus es el antígeno BP6. Las técnicas de inmunocromatografía van a tener anticuerpos que van a detectar entonces a la proteína BP6 del rotavirus. Y por último les quería mencionar, mostrar aquí un kit que se ha desarrollado aquí en nuestro país, que es el Rotadial, es para realizar el diagnóstico entonces de rotavirus en muestras de materia fecal, y es el primer kit diagnóstico que se basó en la utilización de estos nanoanticuerpos, los VHH que les había mencionado en las clases de virus respiratorios. Este tipo de ensayo se utiliza estos nanoanticuerpos y se obtiene una reacción de color que luego se puede determinar por absorbancias. También se está desarrollando actualmente un kit para hacer la detección de norovirus mediante un ensayo similar con nanoanticuerpos del tipo VHH contra estos virus.